Ayer, 24 de junio, se celebró el Día del Campesino. Y queremos analizar justamente a raíz de esta fecha cómo estamos, cuál es la situación del agro en el Perú. Y para eso hemos convocado a César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, que está con nosotros. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A grosso modo, ¿cómo podríamos definir la situación del agro? Porque tenemos entendido que entre los fenómenos climáticos del año pasado y este año, que ha sido un poco movido económicamente, el agro ha decrecido. Sí, lo que tenemos es un problema serio de inversión en el agro, pero como en todo en el Perú hay dos historias, ¿no? Una historia de éxito, que es la que escuchamos a nivel de agroindustria, donde la exportación de arándanos, paltas, mangos ha ido creciendo a niveles espectaculares. Hoy día el Perú es el mayor exportador de arándanos en el mundo. Hay otros que siguen colando, pitahaya también estamos muy bien, Quión estamos muy bien. Y eso es una ventaja, ¿por qué? Porque hemos, en base a una ventaja comparativa, que es el hecho, primero, que nuestro ciclo estacional es diferente que el norte, mientras acá es verano y es invierno y viceversa. Eso ha permitido que tengamos una mayor producción agrícola, en particular frutas, y en segundo nivel mucho más atrás vegetales. Eso es un positivo. Y acá ha habido una confluencia tanto del sector privado como del sector público, y ha habido una visión, yo creo que muy estratégica, ¿no? Y los resultados se ven en 10 años, como prácticamente de cero en el caso de arándano y de 20 años en el caso de la palta ha sido sumamente exitoso en los valles de la sierra, en los valles de la costa, perdón. Y lógicamente hay desafíos como por ejemplo el tema de manejo del agua, el tema de manejo de la tierra, fundamentalmente lo que es la gobernanza del agua. Pero la otra historia, que es un poco más compleja, es el tema, diríamos, rural. Claro. Y el tema de esa sierra. agricultura de baja escala, ¿no? No, donde ahí tienes un problema primero de pequeñas propiedades, donde el efecto escala no se puede dar, donde hay muy poca inversión en el tema del agro y esto significa poquísima productividad. Y tenemos productos que fundamentalmente tienen como meta el mercado doméstico. La papa es un caso ejemplar. Y muchos productos de naturaleza, ¿no es cierto?, los que comemos, los vegetales, todo esto es fundamentalmente un mercado local y comúnmente se dice son no transables y no los podemos exportar porque no tienen los estándares de calidad, etcétera. Entonces ahí tenemos dos historias que contar en el agro y lo que se busca, creo, hoy día es cómo ese sector que está rezagado se pudiera integrar a un mercado mucho más moderno y dinámico. Sí, porque veía además que en términos generales, a inicios de este año, los puestos de trabajo en el agro se habían perdido en casi 100.000, ¿no? Claro, y acá acá se confluyen dos cosas, ¿no? Si uno ve a nivel de pobreza, la pobreza fundamentalmente es rural. Correcto. Uno ve a nivel de pobreza y ve quiénes son los que trabajan en el sector rural, fundamentalmente son los campesinos. Y lo que se tiene que buscar es integrar, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que indican, por ejemplo, estas carreteras y estos caminos viales o vecinales han tenido un efecto positivo en lo que es la generación de nuevos mercados, ¿no? Lo que ocurre cuando hacemos una carretera, generalmente lo que haces es abres un mercado interesante para todos los productores, dinamizas un mercado regional, especialmente en los valles interandinos. Entonces yo creo que se tiene que ir avanzando en ese trabajo. ¿Y ahí el gran gestor tiene que ser el Estado? Tiene que ser el Estado. Tiene que trabajarse mucho el tema, ¿no es cierto?, de micro represas, trabajar el tema de todo lo que es hoy día en zonas de altura, el tema de siembra y cosecha de agua. Tenemos un tema muy complejo en el Perú que es a raíz del tema ambiental, es decir, de la subida, ¿no es cierto?, de las temperaturas, estamos perdiendo gran parte de los glaciares y esos glaciares alimentan a los ríos que vienen para la costa. Entonces tenemos un serio problema de cómo nosotros mantenemos un ecosistema donde tenemos que no solamente lidiar con la pobreza, que ya es un problema serio, sino también con la sostenibilidad de todos los valles que hoy día dan a la costa peruana. Claro, porque en ese pequeño microagricultor vemos que 6 de cada 10 familias viven económicamente precaria, ¿no? Tienen una y ese es el gran desafío que tiene Perú, es decir, si no dinamizamos el tema productivo, y eso significa integrar estas producciones agrícolas a una cadena de valor mucho más amplia, generar también mejores mercados, probablemente generar mejores precios y una estabilidad de precios en muchos productos. Entonces ahí el Estado tiene mucho que hacer en el tema de infraestructura, no diríamos en términos de mucha inversión, pero muy focalizada
en lo que son carreteras, y también hay un tema muy importante que es la capacitación y todo el tema de soporte técnico, ¿no? Mejoras de semillas, mejoras de fertilizantes, mejores técnicas. Es decir, hay un trabajo por hacer en la parte agrícola. Que migración en productos también, ¿no? Porque hay productos que son muy poco comerciables, de muy baja rentabilidad, que de repente se podrían cambiar por otros, ¿no? Hay un tema de rentabilidad y también hay una búsqueda de mercado, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el tema gastronómico, con todo el boom que ha significado esto en el Perú, eso también ha introducido productos que a veces no consumíamos, el oyuco, un montón de productos que han sido han estado históricamente en la mesa peruana y han desaparecido. Entonces yo creo que también tiene que ir una especie de estrategia mucho más integrada cuando vemos el agro, ¿no? Pasar el tema de gastronomía a nivel regional es un tema interesante, pero también cómo integramos a estos trabajadores y estos productores agrícolas en una cadena mucho más amplia de producción. Ese es el gran desafío que tenemos. Porque tenemos algunos ejemplos interesantes, ¿no? Sobre todo en la sustitución de cultivos por la coca, ¿no? Cacao, Si uno ve, efectivamente, Perú ha sido muy exitoso cuando ha habido una focalización de política y ha habido el caso yo creo que todo el tema de San Martín ha sido sumamente interesante cómo se ha modificado de la coca que teníamos hace 40 años. Hoy día son productores asociados, ¿no es cierto?, a lo que es el cacao, a lo que es el café. El desafío es que tenemos problemas, por ejemplo, que mucha de la población no conoce, que somos un país que es lo que se llama mineralizado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando un país es mineralizado? Es que los estándares o los niveles de minerales que tiene la tierra peruana es muy alta. No es por un tema efectivamente de las minas, sino que el caso, por ejemplo, del chocolate, uno de los problemas serios que ha tenido es que el cadmio que es elevado en la zona de San Martín ha sido eso ya por una naturaleza de la tierra misma. Y es un problema serio, por ejemplo, cuando queremos exportar chocolate a la Unión Europea. Entonces hay varios temas que se tienen que trabajar una visión mucho más integral y eso significa un trabajo muy fino entre el sector privado y sector público para que realmente el éxito que hemos visto en arándanos, el éxito que hemos visto en palta, donde tenemos un sector privado dinamizado y un sector público de apoyo y una búsqueda de mercados, que también, dicho sea de paso, los ministerios correspondientes lo hacen, ¿no? Por ejemplo, la palta es un producto que se consume en América Latina masivamente, pero uno va a Asia, no es parte de la dieta. O sea, hay que hacer un trabajo muy fino de cómo introducir la palta en Asia, igualito en Europa. La quinoa es otro ejemplo exitoso de cómo productos que eran muy locales se han convertido en globales. Correcto. Ahora, pero ese plan general tú sientes que no existe. No, yo creo que no, y fundamentalmente acá lo que tienes que hacer es cómo integramos a la zona más pobre peruana a un mercado amplio y dinámico, ¿no? Es decir, no solamente tenemos que pensar en un mercado local, sino poco a poco desarrollar capacidades que les permitan ser competitivos a nivel global. Perfecto, queda clarísimo. Muchísimas gracias, César, como siempre. Encantado. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.